De vuelta al ruedo con este video, hablemos un poco del pintor austríaco. Este personaje histórico que es muy debatido por muchas personas. Voy a intentar ser lo más clara posible desde la neutralidad, pero también evitando utilizar ciertas palabras para no volver a entrar en conflicto con el algoritmo. Y como ya me eliminaron el primer video, pues ahora voy a hablar aún más. Y de hecho es tan fuerte su censura que en muchos países está prohibido utilizar un bigote como el suyo, ¿vale? Muchas personas ven mal el uso de su saludo por la evocación emocional, pero es un saludo, si tú investigas, aunque sea en internet, es un saludo de honor y de respeto hacia los espíritus, ¿vale? Y el símbolo que utilizaba el pintor austríaco, la svástica, es un símbolo que no solamente él utilizó, se usó muchas veces antes en tribus y culturas antiquísimas que tienen que ver con la raza hiperbórea. Y comprender ese símbolo es comprender el laberinto, comprendiendo a la serpiente con el símbolo del origen. Y ya voy a hablar en algún video de la serpiente porque seguramente me van a preguntar. Esto lo digo desde antes. Y no hago este video para defenderlo porque hay personas que no necesitan defensa, simplemente para que se sepa la verdad. Porque esto no solo es blanco o negro, hay mucho más allá de lo que nos han contado. Por eso ahora voy a poner un poco de contexto de por qué estoy hablando de él. Cuando yo era un poco más pequeña que adolescente, en algún punto de mi vida vi la película de La vida es bella. Esta película que contiene una trama muy fuerte y un drama muy fuerte. Fue en los primeros acercamientos que yo tuve con esta historia. Además de todo lo que los abuelos o bisabuelos pudieran contar, ¿vale? Cuando yo la vi, quedé algo así como traumatizada, ¿vale? Por todo el dolor, por todo el sufrimiento que se observa en esa película y en todas las películas que van dirigidas hacia esa parte histórica en específico. Y los que me conocen muy bien saben, y para los que no me conocen, les digo que siempre he estado en contra de las injusticias hacia cualquier ser humano, sea lo que sea, ¿vale? Así que esta historia en particular a mí me tocó muy fondo en el corazón, literalmente. Yo siempre he intentado comprender la razón del por qué este personaje hizo lo que hizo en ese momento de la historia. Varias veces he analizado su vida sin meterme de lleno a información en internet, porque bueno, ahora yo me doy cuenta que siempre para mí fue muy fácil acceder a los registros akáshicos, que ahora sabemos que los registros akáshicos son los registros del universo, la información del universo, la información que el demiurgo quiere que sepas. Cuando accedí a esta información, yo accedí que su mamá era judía y él era un pintor frustrado y que por el hecho de haber tenido una infancia bastante dura, pues eso lo utilizó para hacer lo que hizo. Esa fue la información que a mí me llegó de registros akáshicos, pero es una información errónea. Vuelvo a repetir esta información, pero bueno, se los voy a poner un video que hice en el 2022 en donde hablé de él, pero al final siempre he tenido la inquietud de llegar bien al fondo de quién era él, más allá de lo que pudiera moverme a mí emocionalmente o racionalmente. Y pues ahora que estoy en la sabiduría hiperbórea, comprendo completamente el porqué de mi incertidumbre con este personaje en específico. ¿Por qué creen ustedes que hay videos en donde dicen que muy poca gente lo quería? Porque cuando un espíritu despierta, el rechazo álmico es brutal. Y eso pues lo tengo bien experimentado yo, ya que lo creado, que es el alma, no combina con lo increado, que es el espíritu, ¿vale? Él fue un espíritu hiperbóreo que vino a ayudar a liberar a los demás espíritus. Su lucha no era contra la humanidad ni contra las naciones, era directamente contra el demiurgo y su pueblo elegido, que ya sabemos quiénes son y que lo controlan todo. Y que si ahora están viendo lo que están viendo que está pasando justamente en la sede del pueblo elegido, y que ya les había hecho un video de que va a suceder algo muy fuerte ahí y entonces todos se van a pasar
a la parte sur de América, ¿vale? Ya está sucediendo, porque ellos son los que controlan todo, porque es el pueblo elegido por Dios, por el demiurgo. Por eso está pasando lo que está pasando en el mundo. La Segunda Guerra no fue cualquier tipo de guerra, como las que son por poder monetario o por petróleo o por tierras, ¿vale? No tiene nada que ver con banalidades de lo que la gente cree que significa pureza de raza, ¿vale? Quienes están en la sabiduría hiperbórea ya comprenden y saben qué significan esos términos exactamente. Y aparte que fue por la liberación de los espíritus. Otra cosa, la palabra SS, en la abreviatura SS no significa Sociedad Soviética. Se ha tergiversado lo que es el símbolo SS. En realidad es una runa con forma de rayo, la que utilizo yo en mi nombre, que se llama Sieg y significa el triunfo del espíritu sobre la materia. Desde ahí, desde ese significado, ustedes pueden entender las razones de por qué este personaje hizo lo que hizo. Porque todo en la historia alrededor de él y de todos los hiperbóreos ha sido manipulada y tergiversada porque estamos en territorio enemigo, ¿vale? Me preguntaron alguna vez que qué fue de él al ser derrotado, porque no desvivió en un búnker, como se dice, se fue a Argentina a vivir y ahí terminó sus días. También les voy a hablar sobre algunos puntos que menciona la periodista en el video que compartí en el Telegram, un video de YouTube. Esta persona decía que tenía cierto carisma, ¿vale? Que la periodista decía que este personaje tenía cierto carisma. El carisma solo se percibe con el espíritu. El carisma no tiene que ver con lo que se piensa, que es casi como si fueras un payasito de rodeo e intentas hacer reír a la gente. No, eso no es carisma. El carisma del que se habla en la sabiduría hiperbórea es una sensación de que hay algo específico, algo especial en ciertas personas que te atraen como un imán, ¿vale? Y no tienes ninguna explicación lógica para eso. Pero eso solo sucede de espíritu a espíritu, ¿vale? Y no estoy hablando del imán álmico de atracción física o emocional que proyectan muchas personas, porque también eso existe. El alma es atraída emocionalmente y por racionamientos lógicos desde la lógica álmica. Y no es lo mismo que el carisma del espíritu. Algunas personas también decían que él era frío, y obviamente sí, porque la neutralidad viene del espíritu. Sé que mucha gente no comprende aún esto porque lo ven desde el alma, y explico todo esto porque la gente se toma personal el que otras personas hagan públicas las tergiversaciones de los hechos. Se toman a mal porque lo toman desde el alma y desde las emociones. Comprendo que es un tema bastante complejo y complicado, bastante hiriente, porque muchas personas saben parte de la historia, por lo que les contaban sus abuelos o bisabuelos, incluyéndome a mí, ¿vale? Ahora, lo que este personaje intentaba era despertar a los espíritus de otras naciones. Tal vez la forma no fue la adecuada, o sí, pero es que mucha de la información histórica de este acontecimiento específico está manipulada por los ganadores. Los ganadores son los que han escrito la historia, pero no hay quien defienda a los perdedores, porque obviamente ya no están o no hay ninguno que quiera hablar, porque toda la información que se da en medios está manipulada y muchas personas les da miedo hablar de este tema, porque el que dirán, porque me van a tachar de esto, porque me van a etiquetar de lo otro, porque bla, bla y bla. Puras cuestiones banales que no tienen nada que ver con racismo, ni con clasismo, ni con nada así. Y yo me incluyo porque seguramente van a empezar a tacharme de racista. Y no tiene nada que ver y no me interesa lo que piensen de mí, porque yo sé quién soy. Este tema es mucho más complejo de lo que la historia ha querido narrarlo, ¿vale? No es mi intención querer convencer a nadie ni hacer cambiar de opinión a nadie.
Continuando, la información está para quien quiera saber la verdad, pero si dentro de querer saber la verdad está tu alma infundiéndote miedo, pues es muy probable que no llegues a la verdad. Hago este video porque la semana pasada compartí en mi Telegram un libro titulado Mi lucha, que lo escribió este personaje, que aclaro y aclaré que no lo he leído todavía, y por eso les comenté que tuvieran discernimiento. Además de que este libro específico, ya no está tan público y es muy difícil de encontrar, ¿vale? Además les compartí un video, el que les dije de YouTube, que casualmente me llegó, en donde sale la voz de este personaje como era naturalmente cuando hablaba normal. No les voy a decir específicamente lo que yo sentí cuando escuché la voz de este personaje, porque no quiero predisponer a nadie a nada, y no me interesa ni discutir ni ofender, que el que se ofende es porque quiere. Yo sé que muchas personas me van a dejar de seguir por este video, así como ya sucedió en el Telegram y así como ha sucedido en el TikTok últimamente. Aunque bueno, yo sé que mucho es por el algoritmo, pero es también porque compartí lo que compartí. Y pues da la casualidad que a mí, ya lo saben, no me interesa si me siguen o no. Así que este video, como muchos otros, funciona para mí como un filtro de quienes realmente tienen la intención, la voluntad de acceder a la verdad y a su espíritu, y quienes solamente están de paso por curiosidad, que lamentablemente la mayoría está de paso por curiosidad. Aunque yo tenga aquí tantas personas que me siguen, realmente son muy pocas las personas que están haciendo un trabajo interno propio. Pero a mí no me interesa. Lo que hagan o no hagan o dejen de hacer o no me interesa, ¿vale? Yo sé por qué estoy haciendo lo que hago. Así que pues les dejo estos 3 videos después de esto, que ya publiqué hace tiempo, en donde sin hablar está todo dicho. Y yo sé que los tergiversadores y manipuladores me van a tachar de racista o de lo que sea, cualquier cosa. Porque es lo que se suele hacer con la gente que habla la verdad, y es lo que suele hacer la gente que no comprende el punto desde el que estoy hablando. O porque se sientan ofendidos, porque no saben gestionar sus emociones o controlar su alma, pero afortunadamente o lamentablemente para ellos, yo no me guío por mi alma y no me interesa lo que piensan sus almas, porque yo sé quién soy, y desde ese reconocimiento absoluto es desde donde hablo. Este tema en concreto va mucho más allá de simples banalidades. Por eso los manipuladores y tergiversadores de la sabiduría hiperbórea siempre sacan este tema y a este personaje, porque saben que hablar de este personaje mueve masas emocionalmente hablando. Y obviamente esto es por la manipulación histórica que hay, así como la del señor Musk, que se hizo el gracioso utilizando el saludo de este personaje. Y pues él, Elon, por ser parte de la élite, busca causar controversia, y ahí va la gente a hablar de este tema, causando controversia también. Y la gente no sabe realmente lo que significa este saludo, y que no fue invento o propiedad exclusiva del pintor austríaco. Ese saludo viene desde la antigua Roma. Si tú te pones a escuchar detalladamente el video que compartí en Telegram, el de YouTube, no solamente por saber la información de lo que habla el pintor por curiosidad, ¿vale? Sino qué es lo que te hace sentir en tu espíritu el escuchar a este hombre hablar de esa forma tan tranquila y ecuánime, con ese carisma, con ese carácter fuerte, que también este término carácter fuerte está manipulado. El describir carácter fuerte no es explotar a la menor provocación. Eso es no saber gestionar sus emociones. Carácter fuerte es saber en qué momento exacto actuar o no, en qué momento exacto ser o no, cómo reaccionar. O sea, la neutralidad, ser hombre de piedra. Bueno, si lo escuchan en el video de YouTube, aunque el lenguaje sea una proyección del demiurgo, una cosa es sentir y otra el sentimiento.
El sentir es del espíritu y el sentimiento emocional es del alma. En fin, les voy a dejar unas capturas de pantalla que son de mi canal de Telegram, de las publicaciones que hice la semana pasada. Obviamente son mías, tengo permiso de utilizarlas, y si me vuelven a quitar este video, pues lo volveré a subir. En donde yo hablaba de este personaje para que se den cuenta que lo hago desde un punto neutral, aunque realmente es que ya me dan igual las emociones de las almas. Pues es porque si se dejan manipular tanto por esas emociones y por su alma, ya no es cuestión mía. Y para terminar, los dejo con estos videos. Quien quiera comprender, comprenderá. Quien no quiera comprender, que siga dormido. Les voy a leer una parte del libro. Si están leyendo el libro El misterio de Belicena Vilca, por favor, salten este video porque es un spoiler. Y para los que quieran escuchar, pues escuchen con mente abierta, de verdad. Dice: pero la manifestación de Jehová es un suceso más o menos reciente de pocos miles de años, y la ordenación de la materia o creación data de millones de años atrás. Por eso, por la novedad que representa el nombre Jehová, comparado con otros nombres del demiurgo que empleaban pueblos más antiguos y culturalmente más importantes en la historia, y por la antigüedad geológica del universo, es que parece excesivo designar con el nombre Jehová a un Dios cósmico. Pero se trata solo de una apariencia. Aquí, denominar el uno, tal como hacían los estoicos, este es quien ordena el caos y se difunde panteísticamente en todo el universo. Es él también el Brahma hindú o el Alá árabe, etc., tomadas estas denominaciones en su acepción religiosa exotérica. Pero el plan cósmico, de alguna manera hay que llamar a la idea del universo material, se asienta en el ensueño del demiurgo, un estado de quietud que sin embargo dinamiza el cosmos, como el dios motor inmóvil de Aristóteles en ese gran día de manifestación que se denomina también Gran Manvantara. Pero para que todo funcione sin que requiera intervención del uno, quien duerme mientras todo vive en él, es necesario disponer de un sistema automático de corrección. Este es un papel que cumplen las llamadas jerarquías cósmicas, miradas de entidades conscientes emanadas por el Uno, para que mantengan el impulso dado al universo y lleven adelante su plan. El primer paso de la emanación son las mónadas, arquetipos superiores que fundamentan toda la estructura cósmica y hacen las veces de matriz del plan del Uno. Estas entidades conscientes, ángeles, devas, lobos solares, lobos galácticos, almas planetarias, etc., no son seres individuales, sino que forman parte del mismo uno y poseen pues mera apariencia de existir debido a los grados de libertad de que están dotados durante el Manvantara. Para que algo exista individualmente, por ejemplo un ente, es necesario suponer o suponer el acto de existir a un ser real, lo que supone también la subsistencia del ente, que impide la comunicación de su esencia substancial con otros entes o su participación metafísica con otros seres, es decir, le pone término formal al ente o le concede su forma natural. El recurso para lograr dicha ilusión de existencia es la extrema mecanicidad de la realidad material fundada en las leyes evolutivas, tanto referidas a fenómenos continuos como discretos que mantienen el movimiento progresivo de la materia y la energía en la exacta consecución del plan del uno. Dichas leyes evolutivas son conservadas por las entidades conscientes ya mencionadas y dirigidas en el sentido del plan. Así podemos distinguir, por ejemplo, lobos solares, es decir, entidades conscientes capaces de crear un sistema solar siguiendo el plan del uno, pero que en realidad son desdoblamientos temporales del uno. Lo mismo se puede decir de los lobos galácticos o almas planetarias y hasta de los simples ángeles o devas. Ninguno de ellos existe como tales, aunque evolucionen, sujetos a las leyes universales. Lo importante aquí es comprender que todo este espectáculo grandioso que estamos recreando es pura ilusión, una concepción metapsíquica de las características colosales ideadas por el uno para su íntima contemplación, porque la verdad es que todo lo existente desaparece finalmente cuando sobreviene el gran pralaya, la noche de Brahma en la que todo se confunde nuevamente en él, luego de una monstruosa fagocitación. Espera. Pero dijimos que el universo se rige por leyes evolutivas, dichas leyes que determinan el universo material de acuerdo a una verdadera arquitectura celeste,
como bien dicen los satánicos, ocasionan la existencia de los distintos planos del espacio o cielos en que está constituida la realidad. Así como hay varios cielos, 5, 7, 9, hay reinos de la naturaleza, 3, 5, 7, o planetas, 5, 7, 9, 12, o razas raíces, 3, 5, 7. Estos aspectos engañosos forman parte del plan del uno y los demonios encargados de llevar adelante dicho plan conforman un orden jerárquico preciso basado en la famosa ley de evolución que rige los cielos, todos los cielos desde los atómicos, químicos o biológicos hasta los cósmicos, en los que evoluciona cada mónada siguiendo los arquetipos de cada cielo. Es la famosa ley de causa y efecto que enseña la sinarquía y que las religiones védicas de la India llaman karma y dharma, pero que conviene sintetizar como ley de evolución. Esta ley dirige el camino de ida y vuelta de la mónada, la cual toma varios cuerpos en los distintos cielos a los que desciende para evolucionar dicho camino. Suele ser representado como la serpiente que se muerde la cola o uróboro. Por supuesto que jamás se alcanza la famosa individuación monádica, pues ello sería una auténtica mutilación de la substancia del uno, y antes que tal cosa sobrevenga ya estará todo el universo fagocitado en su santo bucle. Porque una parte de la humanidad que nosotros integramos posee un elemento que no pertenece al orden material y que no puede ser determinado por la ley de la evolución del demiurgo. Ese elemento que se llama espíritu se halla presente en algunos hombres con posibilidad de eternidad. Sabemos de él por el recuerdo del origen, pero en tanto no seamos capaces de liberarnos de los lazos que nos atan a la ilusoria realidad del demiurgo y remontemos el sendero del regreso al origen, no existiremos realmente como individuos eternos. Le diré que aquí en la Tierra existe un ser humano primitivo que evolucionaba siguiendo las leyes de las cadenas planetarias y los reinos de la naturaleza. Esta evolución era lentísima y perseguía la adaptación final de un arquetipo racial absolutamente animal, dotado de una mente racional estructurada lógicamente por las funciones cerebrales y poseedor de un alma conformada por energía de los otros planos materiales más sutiles. Este hombre es el que encontraron en una etapa aún primitiva de su desarrollo, al llegar a la Tierra hace millones de años. Entonces, mediante un ingenioso sistema llamado Chan Shambhala, que usted tendrá la oportunidad de estudiar, ellos decidieron mutar la raza humana, encadenando los espíritus eternos a los seres humanos ilusorios y materiales de la Tierra. El uno delegaba en unas entidades conscientes la ejecución de su plan. Podemos ahora agregar que el sistema solar ha sido construido por una de las tales conciencias, a la que llamamos logo solar, secundada por devas de menor jerarquía, quienes ocupan determinados puestos en la mecánica del sistema. En la Tierra, una entidad planetaria infundía vida al planeta e impulsaba la evolución de los reinos de la naturaleza de acuerdo al plan solar, inserto en el plan cósmico del uno. Está claro que se trata de emanaciones del uno enlazadas jerárquicamente. El uno, logos galáctico, logos solar, ángel planetario, alma colectiva o grupal, etc. ¿Quién es Dios aquí? Según el nivel de conciencia y las pautas culturales y religiosas de los hombres, puede ser cualquiera de tales entidades conscientes, pero siempre se trata del uno. Si se dice que Dios es el sol o se concibe un Dios creador de todo el universo, se está hablando del uno. Igual si se cree que Dios es la naturaleza o la Vía Láctea o la Tierra. Las diferentes cosmologías gnoseológicas que presentan los hombres en sus distintas etapas de la evolución para concebir al mundo no invalidan el hecho de que siempre se alude directa o indirectamente al uno cuando se habla de Dios. Pero lo que interesa aquí es destacar que el jefe se autotitula Rey del Mundo, pasando a ocupar el lugar de uno de los 12 Kumaras del sistema solar. ¿Qué es un Kumara? Un ángel planetario, una de esas entidades conscientes encadenadas por el uno que conforman la idea de un planeta. Es aquí donde debe ubicarse la clave del nombre Jehová, porque el espíritu planetario se llamaba Kumara Sanat, quien luego de la constitución del Shambhala y de la venida del Rey del Mundo, decide actuar como regente del uno en la ejecución de su plan, ahora modificado. Para ello se encarna en un hombre del uno, de una raza elegida para reinar sobre los espíritus esclavizados, quienes llevan adelante ahora la evolución del planeta y son quienes guían a las razas por medio de una siniestra organización llamada sinarquía. Y por otra parte tenemos la modificación de Sanat Kumara en la Tierra para ocupar el máximo escalón de la sinarquía en nombre del uno.
Finalmente, Jehová es el nombre cabalístico del demiurgo el Uno, que Sanat Kumara representa en la tierra y es, como dije al comienzo de esta charla, el último hombre histórico que conocemos de él. Por eso nosotros, que aún permanecemos encadenados en el infierno, debemos tener bien presente que el enemigo es Jehová, Satanás, el demiurgo de este mundo. Encontramos él como una antigua denominación del demiurgo en su representante planetario, el fuerte en Babilonia, Fenicia y Palestina. Se adoró a él segundo, Enlil, nombres que los árabes transformaron en Il-A o Allah. No debe extrañarle esta unidad etimológica, pues lo alarmante es la unidad del concepto que se descubre tras las palabras mencionadas, ya que en todas las religiones y filosofías siempre se llega a 2 o 3 ideas de Dios aparentemente irreductibles, pero que en realidad se refieren a distintos aspectos del demiurgo, tal la preferencia por un Dios panteísta e inmanente, el uno o trascendente, pero creador de la tierra y los cielos, Jehová, Satanás, Júpiter, Zeus, Brahma, etc. Hablemos de la guerra esencial. Dicha guerra lleva ya más de 1 millón de años en el plano físico. En nuestro siglo XX podemos decir que nuevamente se apresta a dicha guerra, pero dejemos este misterio por ahora. Sepa usted que esta guerra esencial en la que se combate por la liberación de los espíritus cautivos, por la mutación colectiva de la raza contra la sinarquía y contra Jehová Satanás, se ha comprometido todo el potencial espiritual, biológico y material. ¿Qué les pareció este texto? Interesante, ¿no? Si les digo quién lo dijo, por lo cual ha sido muy manipulada y tergiversada su historia, no me creerían y no me interesa que me crean. La historia verdadera de la humanidad viene en los libros y solamente quien quiera saber de dónde viene para saber a dónde dirigirse tendrá la voluntad de leer. Este texto que acabo de leer lo dijo Hitler. Solo pego este comentario mío por aquí porque una persona me pidió que hablara sobre algo en específico, que si quieren saber pues denle aquí en el comentario. Y esto es lo que le respondí. Eso es un tema muy fuerte por las creencias que se tienen de la historia manipulada. Hace poco subí un video sobre, si hablo de eso van a decir que soy, y lo estoy diciendo desde ahora, porque seguramente esa persona que ya conocemos, que se la pasa difamándome, va a decir que yo soy, y no lo soy, ¿vale? Es distinto, hay que aprender a observar más allá, porque ya de por sí soy adoradora de Lucifer y quién sé qué tantas barrabasadas. Pero bueno, cuando no se tienen argumentos, se habla con mentiras. ¿Por qué los malos hacen lo que hacen y los buenos hacen lo que hacen? Voy a dar el ejemplo de los malos porque los buenos pues actúan porque les gusta ser buenos con otras personas. Los malos, por ejemplo, Hitler fue una persona que realmente estaba traumatizado y no supo liberarse ni canalizar sus sentimientos. Era un pintor frustrado porque a muy pocas personas les gustaba su obra. Su madre era judía, iba a tener sangre judía. Creía que eso lo hacía inferior. Aparte, su madre pues también tenía sus propios traumas que los sacaba con él. Por esta razón, quería que todos fueran puros. Ojo, de ninguna manera estoy justificando sus acciones. Jamás justificaría la crueldad hacia otro ser vivo. Pero cuando sabes el porqué de que las personas actúen de una u otra forma, comprendes lo mal que estaba, psicológicamente hablando. Al final ni todos somos tan buenos ni todos somos tan malos. Todos tenemos la polaridad, pero unos están más enfocados en un lado que en el otro. La diferencia entre unos y otros es el daño que haces a los demás. Pero por eso hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué circunstancias llevaron a esa persona a actuar de tal forma?
destrozado esta tierra para los que tienen a Cristo. Y la tragedia más grande para los que no tienen a Cristo. Estamos bien en las postrimerías del tiempo. Mucha gente de Europa se va a venir a vivir a América, porque la parte de América del Sur va a ser una zona muy segura. De hecho, los mismos poderosos están invirtiendo en América del Sur y están comprando tierras porque saben que la mejor energía está en América.